Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Bienvenidos a su programa Lecciones para Vivir. Estamos comenzando una nueva serie y me siento honrado de que nos estén acompañando. Hola Samuel, gracias por tus comentarios durante este nuevo trimestre. ¿Qué nos puedes decir de estas lecciones? ¿Cómo no, Obed? La serie se titula sencillamente Proverbios y abarca muchos temas. El libro está lleno de consejos prácticos para la vida diaria. Por ejemplo, nos habla de la educación, de cómo tener éxito y ser feliz, cómo evitar problemas financieros, cómo resistir las tentaciones sexuales, cómo manejar la ira y la lengua, etc. La lección de hoy tiene por título El llamado de la sabiduría. Y el propósito es entender que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y solo la tenemos que pedir a Dios, quien la da. Hermanos, gracias por sintonizarnos. Es un placer para nosotros iniciar estas nuevas lecciones con ustedes. Bien, hermanos, pidamos sabiduría divina para el estudio de hoy. Amante Padre Celestial, queremos que estés en nuestro medio al estudiar esta lección. Te lo agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. A veces tendemos a sentirnos bastante sabios, ¿no es cierto? También sucede entre los niños. Examinemos a la sabiduría de algunos de ellos. Por ejemplo, Patricio, de 10 años, dijo muy sabiamente: nunca confíes que un perro te cuide tu comida. Se la come el perro. Miguel dijo: cuando tu papá te pregunte enojado, ¿acaso me consideras un tonto? No le contestes. Miguel también aconseja: nunca le digas a tu mamá que su dieta no está funcionando. Noemí, de 15 años, dijo: si quieres un gatito, comienza pidiendo un caballo. Lorena, de 9 años, dijo: no es bueno usar marcadores como lápiz labial. Joel, de 10 años, dijo con sabiduría: no molestes a tu hermano cuando estés sosteniendo un bate de béisbol. Allen, de 8 años, aconseja: nunca trates de bautizar un gato. Ya lo arañó todo, ¿no? Podemos admirar la sabiduría de los niños, ¿no es cierto? Pero la verdad es que todos buscamos sabiduría y entendimiento. Samuel, ¿cómo define Salomón la sabiduría? ¿Cuál es el tema entretejido en todo el libro de Proverbios? ¿Recuerdas, Obed? El libro de Santiago define 2 clases de sabiduría. Allí en Santiago 3, 14 al 17. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Sin embargo, Salomón solo habla de la sabiduría que viene de lo alto. Y en el verso 7 del primer capítulo de Proverbios, la define como el temor de Jehová. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Un hombre dijo, puedes adquirir conocimiento en el colegio, pero la sabiduría viene de Dios. Por eso, cuando Dios le ofreció a Salomón concederle una petición, Salomón pidió sabiduría. Dice 2 de Crónicas 1, 7 y 10. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón respondió: dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo. Y Dios se agradó de la petición de Salomón, tanto que le prometió en el versículo 12: sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Dice el Comentario Bíblico Adventista, tomo 3, página 958. El tema del libro de los Proverbios es la exaltación de la sabiduría. Aunque la sabiduría se basa en tener una relación correcta con Dios, el libro no es un tratado religioso. Y Elena White, en su libro Educación, página 135, agrega: estos principios, diligencia, honradez, economía, temperancia y pureza,
según los presenta el libro de Proverbios, constituyen un tesoro de sabiduría práctica. Gracias, Samuel. Gary Richmond, ex guardia del zoológico, cuenta de su amiga Julie que tenía como mascota un mapache. Los mapaches tienden a sufrir un cambio glandular como a los 24 meses y después de eso muchas veces atacan a sus mismos dueños. Un mapache que pesa 30 libras suele tener la fuerza de un perro que pesa 300 libras. 300 es mucho, ¿no? Sí, perdón, son 100 libras. Gary sintió la responsabilidad de advertirle a su amiga del cambio que estaba por experimentar su mascota. Ella lo escuchó cortésmente, pero respondió lo que dice la gente. Conmigo será diferente, le dijo a Gary con una sonrisa. El Bandit no me lastimaría a mí por nada. 3 meses más tarde, Julie sufrió una cirugía plástica por las heridas que le dejó Bandit cuando la atacó, aparentemente sin razón alguna. Y a Bandit lo terminaron soltando en el campo. Se nos da la oportunidad de aprender de la sabiduría de otros que ya han recorrido el camino y por lo tanto saben más que nosotros, pero no siempre aprovechamos esta ventaja. Dijo Salomón en Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será. Samuel, no tenemos que vivir para aprender, debiéramos aprender para vivir, ¿no te parece? Es cierto. Julie no tenía por qué sufrir el ataque de su mascota sin tan solo hubiera escuchado el consejo de alguien que tenía ese conocimiento. Pareciera que la sabiduría es escasa y hay mucha demanda. Bill Hybels, en su libro Making Life Work, Haciendo que la vida trabaje, cuenta de una conversación entre él y un hombre de negocios. El negocio del hombre marchaba muy bien y tuvo que emplear nuevos vendedores para llenar las órdenes. Pero dijo, el problema es que tantos de mis empleados nuevos son raros, hacen cosas necias y se meten en problemas. Entre las cosas que hacían era llegar tarde al trabajo, inflaban los precios, no cooperaban y eran déspotas. En lugar de cuidar su trabajo, ellos mismos contribuyeron a su despedida. El punto de Hybels es que no se puede encontrar gente sabia. Esta sección se titula El principio de la sabiduría. Job preguntó por el secreto y la fuente de sabiduría, en Job 28, del 12 al 28. ¿Mas dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? El versículo 18. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. El verso 23. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. El verso 28 lo dice. Dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Esto es lo mismo que dijo Salomón, Obed. Samuel, ¿qué quiere decir el temor de Jehová? Muchos piensan que se le debe tener miedo a Dios. Qué bueno que haces esa pregunta, Obed. El mensaje del primero de los 3 ángeles en Apocalipsis 12:7 comienza con temer a Dios. La palabra temer viene del griego phobeo, que quiere decir temer, reverenciar. Dice el comentario bíblico adventista, phobeo no significa aquí sentir temor de Dios, sino acercarse a Él con reverencia y respeto. Incluye el pensamiento de absoluta lealtad a Dios. Es una sumisión completa a su voluntad. Dios no quiere que le tengamos miedo, Obed. Pablo lo presenta como un Dios de amor en Romanos 8:38 y 39. Que dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y agrega en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Obed, Dios desea que nos acerquemos a Él, pero que lo hagamos con respeto y reverencia. Gracias, Samuel. Una maestra contrariada entregó su renuncia a la escuela con la siguiente queja. En nuestro sistema de escuelas públicas, hoy día, los maestros tenemos miedo a los directores. Los directores le tienen miedo a los superintendentes. Los superintendentes le tienen miedo al comité de la escuela. Los miembros del comité le tienen miedo a los padres. Los padres le tienen miedo a los niños. Y los niños no le tienen miedo a nadie. ¿Qué te parece, Samuel?
Esto es muy cierto, y una grande razón es que a los niños no se les enseña a temer y obedecer a Dios. Esta sección se titula La verdadera educación. Samuel, ¿dónde y cuándo empieza la educación? El autor de la lección, Dokan, dice que la verdadera educación proviene principalmente de los padres. En Proverbios 1:8 dice el rey Salomón: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. En este mismo libro de Proverbios, en el capítulo 22, verso 6, está el muy conocido consejo de Salomón: Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Uno de los más conocidos psicólogos cristianos, Dr. Dobson, dice que la mayor influencia en los hijos es la de los padres. Por supuesto que hay excepciones, pero si nosotros hacemos nuestra parte en la educación de nuestros hijos, Dios hará su parte para salvarnos. Dios promete en Isaías 49:25, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. El libro de educación en página 13 da una definición de la verdadera educación. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. O sea, prepara al estudiante para este mundo y para el cielo. Dice Elena White en su manuscrito 67 de 1903. El padre y la madre deberían ser los primeros maestros de sus hijos. Aquí vemos que la educación empieza en el hogar. Ahora, ¿cuándo debe comenzar? Dice el libro Conducción del Niño, página 26. La educación comienza cuando el niño está en los brazos de su madre. Mientras la madre moldea y forma el carácter de sus hijos, los está educando. Tan pronto como un niño es capaz de formar una idea, debería comenzar su educación. En la página 27 del mismo libro dice: los jóvenes deberían ser educados cuidadosamente y juiciosamente, porque los malos hábitos formados en la infancia y la juventud a menudo perduran durante toda la vida. Samuel, el mejor plan es que las madres estén con sus pequeñitos para educarlos en el temor de Jehová. La mayoría de los psicólogos concuerdan en que la personalidad se desarrolla durante los primeros 7 años. ¿Hay algún ejemplo de esto en la Biblia? Pues tenemos a Samuel y a Moisés, que pasaron sus primeros años en casa aprendiendo a los pies de su madre, y más tarde estuvieron lejos de la influencia de su hogar, pero nunca olvidaron las primeras lecciones que aprendieron. Elena White dice en la página 177 de Conducción del Niño: las lecciones que aprende el niño en los primeros 7 años de vida tienen más que ver con la formación de su carácter que todo lo que aprende en los años futuros. Los buenos hábitos deben ser cultivados en la niñez. Una estudiante de colegio recibió la visita de su amiga y la llevó a dar un paseo por la universidad. Le mostró los sitios de recreaciones y los restaurantes del área. Cuando regresaron al dormitorio, la estudiante le recordó a su amiga que tenían que guardar silencio porque sus compañeras de cuarto estaban estudiando, y agregó: todo lo que hacen es estudiar. Francamente, no sé ni para qué vinieron a la universidad. ¿Te das cuenta, Beth? Ella no tenía hábitos del estudio y no entendía a las que sí los tenían. Los hábitos se forman en la niñez. Correctamente, muy interesante. Dijo Thomas Huxley, el gran científico: posiblemente lo más valioso de la educación es adquirir la capacidad de obligarte a ti mismo a hacer lo que tienes que hacer cuando lo debes hacer, te guste o no. Esta siguiente sección se titula El llamado de la sabiduría. En psicología social existe un fenómeno conocido como el fenómeno del cocktail party. Esto quiere decir que cuando nos encontramos en una fiesta en la que hay muchos distintos sonidos como música, pláticas, etc., tenemos la capacidad de poder escuchar una conversación sobre todas las demás. Las personas que han perdido esta capacidad no pueden estar en un lugar donde hay mucho ruido, distintos, porque están recibiendo toda esa información en un mismo tiempo y sienten mucha confusión. Pareciera que este fenómeno acompaña la sabiduría y no todos tienen la capacidad de escucharla. Samuel,
¿Por qué personifica Salomón la sabiduría? ¿Con qué la compara? ¿Cuál es el llamado de la sabiduría? Sí, Salomón utilizó la personificación para alabar a la sabiduría como si fuera una persona. De esta manera, Salomón estaba comunicando vívidamente una ilustración de las bendiciones de ser sabio. Al personificar la sabiduría hubo necesidad de utilizar los pronombres correctos, ya que en hebreo, como en español, no hay pronombres personales neutros. La sabiduría requiere un pronombre personal femenino para satisfacer las demandas del lenguaje. Por lo tanto, la sabiduría divina es personificada como una mujer elegante y rica que ofrece satisfacción. Dice Proverbios 8:18, las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. También presenta un cuadro de la locura personificada como una ramera que promete placeres pero que lleva a la muerte. Dice en Proverbios 7:25 al 27, no se aparte tu corazón a sus caminos, no hierres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. La locura de la inmoralidad es contrastada con la virtud de la sabiduría, ambas presentadas como una mujer, pero la sabiduría como una mujer pura y noble. Dice Proverbios 1:20 y 21, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. Veamos ahora cuál es el llamado de la sabiduría y por qué alza su voz. En el capítulo 1, 15 y 23, la sabiduría llama, hijo mío, no andes en camino con ellos, con los pecadores. Aparta tu pie de sus veredas, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Y en el verso 33 del capítulo 1 dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Este es el llamado de la sabiduría y es para todos y en todas las actividades de la vida. Pero no todos escuchan. Dice el autor de la lección, en medio del ruido y el fragor de tantos productos y tantos vendedores, el llamado de la sabiduría debe ser en alta voz. De otro modo no se le escucharía entre el bullicio de tantas otras voces. Es el fenómeno del cocktail party. Se tiene la habilidad de escuchar lo que uno quiere, pero muchos escogen no escuchar el consejo de la sabiduría. Samuel, ¿cuál es el resultado de rechazar la sabiduría según Proverbios? Veámoslos en los versículos 27, 31 y 32 del mismo capítulo 1. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. O sea, cuando rechazamos la sabiduría de lo alto, reemplazamos lo divino con lo mundano, y creemos fábulas y cuentos que nos llevan al mal. Correcto. Gracias, Samuel. Cierto fabricante de Manchester compró la propiedad de un noble que se vio forzado a venderla. El trato era que la casa, con todos sus muebles, pasaría al fabricante sin alteración ninguna. Al tomar posesión de la propiedad, notó el fabricante que faltaba un mueblecito que figuraba en el inventario, y al indicárselo al noble, el noble le contestó, «Es cierto, y yo mandé retirar a ese mueble, pensando que usted no se cuidaría de una cosita, una bagatela o significancia, como está en la compra de una compra tan grande». «Señor mío», contestó el fabricante, «si yo no me hubiera cuidado de bagatelas en todo el transcurso de mi vida, hoy no podría comprar esta propiedad. Y dispénseme que lo diga, que si su señoría hubiese cuidado más de bagatelas, no se vería en la necesidad de vender su propiedad ahora». La sabiduría no solo se deja ver en las cosas grandes, sino también en las bagatelas. Esta sección se titula Los beneficios de la sabiduría. Samuel, ¿qué sucede cuando la sabiduría encuentra lugar en nuestra mente? ¿Cuáles son algunos beneficios de la sabiduría? Bien, esto lo encontramos en Proverbios 2, 5
y del 10 al 20. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata en a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino. Serás librado de la mujer extraña, así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Aquí nos dice que cuando la sabiduría divina encuentra lugar en nuestra mente, entenderemos el temor de Jehová y nos gozaremos del conocimiento de Dios. O sea, que será para nosotros un placer conocer a Dios. Y sabes, Obed, realmente es cierto. Cuando uno conoce y ama a Dios, es muy placentero poder compartir ese conocimiento con los demás. A veces me encuentro con alguna persona que me pregunta algo acerca de Dios o de la Biblia y me emociono y hasta se me pasa el tiempo rapidísimo cuando nos ponemos a conversar de este conocimiento. Me comentaba mi hermana del otro día de que en una comida en la universidad estaba conversando con otro maestro que se considera ateo y abordaron el tema de Dios y la Biblia. Y cuando se mostró interesado, ella sintió mucho gozo de poder platicar de este tema con él. Hermanos, así será un gozo para nosotros poder testificar cuando busquemos la sabiduría divina y la compartamos con los demás. Otro beneficio de la sabiduría divina es que estaremos protegidos del mal y además andaremos en la senda de los justos. Vemos pues que aunque no tuviéramos la recompensa del cielo, vale la pena buscar la sabiduría divina por lo que podemos gozar aquí en la tierra. Pero existe la promesa de la vida eterna, y esto será el beneficio mayor de haber adquirido la sabiduría divina. Y es que recuerden, hermanos, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Correcto. El autor de la lección pregunta, ¿cuál es la parte que desempeña Dios en nuestra adquisición de sabiduría? ¿Nos ayudas a contestar esta pregunta, Samuel? Veamos el texto allí en los versículos 6 al 9 del capítulo 2 de Proverbios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Hermanos, la sabiduría viene de Dios, pero debemos pedirla. Dijo Santiago en Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Obed, esta es una de las peticiones para las que no tenemos que decir si es la voluntad de Dios. Ya Él nos está diciendo que desea darnos la sabiduría, tan solo necesitamos pedirla. Correcto. Tienes razón, Samuel. Gracias. Dijo J. Miller, el sabio nunca deja de aprender. Nunca llega al punto en que ya está satisfecho con lo que ha aprendido. Siempre me ha gustado la historia de las 3 hermanas viudas que vivían juntas. Una de ellas se levantó para irse a dormir y a la mitad de la escalera se detuvo y preguntó, ¿iba subiendo o iba bajando? La segunda hermana, un poco fastidiada, contestó, ya te ibas a dormir. La tercera hermana se dirigió a la cocina para hacerse un sándwich y una vez adentro preguntó, ¿a qué vine a la cocina? Hay que tener cuidado con si nos pasa eso seguido, ¿no? La segunda hermana contestó un poco irritada, te fuiste a hacer un sándwich. Y agregó, estoy muy contenta de que no soy tan olvidadiza como ustedes. Y tocó madera enseguida. Se levantó, se dirigió a la puerta y preguntó, ¿quién es? Sí, hermanos, somos un pueblo olvidadizo. Por eso esta última parte se titula No olvides. Samuel, ¿qué no quiere Salomón que olvidemos? ¿Cómo podemos recordar las cosas importantes? Dice Proverbios 3:1, Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Esto mismo le repitió Moisés al pueblo de Israel antes de morir. ¿Qué les aconsejó Moisés para que no olvidaran? Dice Deuteronomio 11, Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
¿Te das cuenta, Obed? Haciendo esto no se podían olvidar de estas enseñanzas. Claro. El problema es que muchas veces nosotros no nos damos el tiempo ni para hablar con nuestros hijos. Hermanos, lo mejor para no olvidar estas cosas y para que nuestros hijos las aprendan y tampoco ellos las olviden es el culto familiar. Mi padre siempre tuvo el culto familiar en casa. Nosotros con nuestros hijos siempre tuvimos el culto familiar en casa. Y Moisés tenía razón. Cuando uno tiene la matutina y la vespertina en casa todos los días con los hijos, es muy difícil que se olviden estas enseñanzas. Pero cuando nosotros no tomamos tiempo para el culto familiar, ¿qué es lo que aprenden nuestros hijos? Lo que les enseñan en la escuela. A propósito, por eso es importante la escuela de la iglesia. Aprenden lo que les enseñan sus amigos. Aprenden lo que les enseñan en la televisión, el internet, etc. Pero volviendo al tema de la sabiduría, dice Romanos 12:16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Samuel, ¿qué relación existe entre la sabiduría y la salud? Dice Proverbios 3:16, largura de días está en su mano derecha, en su mano izquierda riquezas y honra. La implicación la vemos en la frase largura de días está en su mano derecha. Si tenemos salud, no solo tendremos una vida más larga, sino una mejor calidad de vida. Si somos sabios, buscaremos cumplir con los 8 remedios naturales y nos mantendremos más saludables. Entre ellos están la buena alimentación, el ejercicio, el descanso y especialmente la confianza en Dios. Gracias, Samuel. Vemos cuán importante es obtener la sabiduría de lo alto. ¿Quieres hacer el resumen de esta lección, por favor, Samuel? Por supuesto, tengo 5 puntos de resumen. Primero, recordemos que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y para obtener la sabiduría solo tenemos que pedirla a Dios. Segundo, los padres cristianos son los maestros más importantes, pues de nosotros es la responsabilidad de enseñar a nuestros niños el temor de Jehová y modelar sus caracteres para el cielo. Tercero, la sabiduría divina es personificada como una mujer pura y noble que ofrece satisfacción. Nos pide apartarnos del mal y aceptar la reprensión para corregirnos. Cuarto, cuando obtengamos la sabiduría divina, dice Proverbios, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino. Serás librado de la mujer extraña y seguirás las veredas de los justos. Y 5, Dios nos pide que no olvidemos guardar sus leyes. Y la mejor manera de recordarlas es tener nuestro culto familiar con nuestros hijos todos los días. Gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir.